Uno sabe, y lo decimos a menudo, en la historia de Argentina no ha tenido mucho cuidado en la conservación de registros históricos de muchas cosas. Se ha perdido mucho de la historia cultural argentina, pero cada tanto esta era digital, esto de lo que hablaba Augusto recién con nosotros, con Dani y conmigo, como que estaba ahí, y de eso se trata el descubrimiento, en realidad la revelación de algo que conservaba Gustavo García. Es un coleccionista, yo lo conozco, me he cruzado con él en varios eventos, nos seguimos en redes y todo eso. Es un tipo que ha hecho lo que quizá no se hizo desde los estamentos oficiales o desde aquellos institutos que deberían haber preservado, que conservó sus grabaciones. Tengo otro amigo, Marcelo Filippo, que tenía una videocasetera de los años 80, tiene registrado todo Badía y compañía, y tiene registradas cosas que nadie más tiene. Entonces muchas veces nuestra memoria, la memoria de la cultura en Argentina y de la cultura rock en particular, está preservada a partir del esfuerzo de particulares. Repito muy especialmente el nombre de Gustavo García porque la aparición del video se produjo medio por el lado de... No me atrevo a llamarlo un choreo, pero medio que no le dieron en principio el responsable de la cuenta de YouTube que publicó este material, no le dio en principio el crédito que merecía Gustavo García, y por eso lo repito. Lo que importa es la potencia de lo que apareció y lo que tiene de importante en un año muy particular para un señor llamado Charly García, que junto a David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar llevaban adelante a los exageradamente llamados Beatles argentinos, esas cosas de etiquetas que tiene a veces la prensa, pero la verdad que Serú Girán, hay que decirlo una vez más, en solo 4 años produjo una auténtica revolución en la escena rock argentina. En solo 4 años hizo mucho, y además... El 30 de diciembre de 1980, plena dictadura militar, hizo una demostración de fuerza que ni siquiera los rockeros más recalcitrantes creían que podían tener. ¿Por qué? Porque Serú Girán convocó a un show gratuito en La Rural, un lugar tan poco afín al espíritu rockero, y aparecieron 60.000 personas que se encontraron con esto. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomando té de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía huevos para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante: te amo, te odio, dame más. Por ver el campo se olvidó del hombre. Recordemos que cuando Serú Girán hace este show y toca Peperina, Peperina todavía no había aparecido. Esto es diciembre de 1980. Serú Girán iba por Bicicleta, el que fue su tercer disco. Serú Girán arranca en el 78 con el disco Serú Girán. En el 79 publica La Grasa de las Capitales, que tuvo una excelentísima reedición en vinilo el año pasado, a comienzo del año pasado. Bicicleta en el 80. Y en este show de La Rural, como había sucedido también muy poco antes en Obras Sanitarias, empezó a adelantar parte del material que iba a formar parte de Peperina, del año 1981, y a la sazón el que iba a ser el último disco de Serú Girán, el último disco de estudio. Después apareció No llores por mi Argentina, un disco en vivo, y ese en vivo hay que ponerlo entre comillas porque fue regrabado casi por completo en el estudio. Pero ese show de La Rural, ese show de diciembre del 80, un show en el que García dice al final, le recomienda a la gente: chicos, salgan en grupos, no salgan solos, dando una muestra de qué clase de clima se vivía en la Argentina de los genocidas, y lo que significaba tener el pelo largo, lo que significaba ir a un concierto de rock. Siempre te encontrabas el celular en la puerta, y no estamos hablando de teléfonos celulares, y esa recomendación de Charly tenía mucho que ver con lo que era el espíritu de época. Pero había sido un año muy particular para Serú, que fue muy resistido
el primer disco y el primer show de Obras, que también se creía perdido y aparecieron algunos fragmentos el año pasado, en el año 78, fue muy criticada la banda. En la primera presentación en Luna Park, en los shows de Obras Sanitarias del año 78, recién en el 79 la publicación de La grasa de las capitales empieza a ponerlos en otro lugar. Y 1980 fue un año muy especial para el cuarteto que encabezaba, mal que le pese a David y a Pedro y a Oscar, Charly García como figura central de la historia de la música en Argentina, porque primero había tenido una presentación en Río de Janeiro en la cual le fue muy bien, una presentación en la que compartió cartel con gente como John McLaughlin y Pat Metheny, y ahí hay un encuentro con Pedro Aznar que iba a tener especial incidencia en los años siguientes. Pero en 1980 también se produjo en septiembre el encuentro cumbre entre Serú Girán y Spinetta Jade en Obras, después de una legendaria tapa discutible de la revista Urra, idea más de Andrés Casioli que de Gloria Guerrero, mostrando a Spinetta y Charly como el Boca River de la música en la Argentina. Después de ese encuentro, junto a Spinetta en el escenario de Obras, llega otro concierto, creo que hubo un concierto en el medio en Obras, y ante la notable popularidad que estaba teniendo el grupo, se animan a tirar, bueno, toquemos en la Rural, a ver qué pasa, toquemos gratis. Bueno, lo que pasó superó ampliamente toda la expectativa que podía tener la banda en ese momento. Hay que recordar, hay que poner en contexto que el rock argentino en ese momento era un gueto. Hoy el rock está en todas partes y desde hace muchos años, y es de consumo masivo, y es de consumo publicitario, y ha generado megafestivales, pero en 1980 era una contraseña entre un pueblito muy pequeño, que de pronto salieran a la luz. En 1980, con una dictadura todavía muy fuerte, 60.000 personas decididas a ir a cantar una canción emblemática como Alicia en el País, era una muestra de que el gueto podía estar muy concentrado en un grupo etario y en una tendencia hasta intelectual, pero tenía potencia y tenía un número que iba a ir revelándose cada vez más hasta que con la Guerra de Malvinas se produce la difusión de todo eso que estaba sucediendo desde lo subterráneo y iba a convertirse en un producto de consumo masivo. 1980 entonces fue un año clave, un año de revelaciones para aquellos que integraban el mundillo rockero y para Serú Girán en particular. Es por eso que este encuentro, ustedes lo pueden buscar, ponen en YouTube Serú Girán La Rural, les va a aparecer. Está también, hay una versión de 7 minutos con 2 canciones y un video de 37 minutos que es lo que grabó Gustavo García, Música Prohibida para Mayores, el programa de Argentina Televisora Color que registraba esta clase de cosas. Y allí en esa versión de 37 minutos tenés varias canciones de Serú Girán, algunas enteras, otras solo fragmentos, y también aparecen otras grabaciones del programa de esa época, de Cantilo y Punch, de Pastoral y de Box Day. Una manera de asomarse a una historia que se creía perdida, pero ya ves, la tecnología muchas veces te complica, a veces te da una alegría como poder volver a ver, no sé si los Beatles argentinos, pero el Serú Girán argentino, que es bastante decir.